Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les traemos 5 películas que desafiaron los convencionalismos de diferentes religiones alrededor del mundo y que por cuestionar algunos preceptos fueron censuradas definitivamente o durante muchos años. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra lista. Número 5. La última tentación de Cristo, Martin Scorsese. Esta película es el resultado de otra colaboración entre Paul Schrader y Martin Scorsese, quienes ya habían realizado Taxi Driver, basada en la obra homónima de Nikos Kazantzakis. Narra el dilema de Jesús, quien debe elegir entre el sacrificio en nombre de Dios o pasar desapercibido como un hombre común, junto a María Magdalena. La historia nos presenta a un Jesús terrenal. Esto provocó algunas críticas del sector conservador. Sin embargo, la cinta brilló para algunos críticos y obtuvo algunas nominaciones, entre ellas la nominación a Mejor Dirección en los premios de la Academia. Además, se considera el retrato más honesto jamás filmado de Cristo. El filme se prohibió principalmente en países de Latinoamérica durante por lo menos 16 años. Su estreno se dio hasta 2004, semanas antes de otra bomba para la religión católica y el semitismo, La Pasión de Cristo. Mientras tanto, en Europa, la reacción fue más violenta. Un grupo de católicos fundamentalistas invadió una función en la que arrojaron bombas Molotov al público. El resultado, 4 heridos con quemaduras graves. La razón, el retrato de la relación carnal entre Jesús y María Magdalena. Número 4. The Devils, Ken Russell. Basada en Los demonios de Ludum de Aldous Huxley, narra la ejecución de Urbano Grandier, sacerdote que fue condenado a la hoguera por hechicería después de las supuestas posesiones in Ludum. El padre fue brillantemente interpretado por Oliver Reed. La crítica recibió bien a la película. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con algunos sectores de la iglesia, que encontraron en sus escenas orgiásticas entre sacerdotes y monjas una razón suficiente para presionar y finalmente censurar el filme. La cinta enfrentó un periodo de censura oficial en Inglaterra por decisión de los propios productores de la película. Para exhibirla fue necesario reeditarla. A pesar de su situación, obtuvo un premio en Venecia y colocó a Oliver Reed como un ídolo de culto. Después de casi 40 años, se encontró la versión íntegra y sin censura de la obra, la cual se exhibió una decena de ocasiones en 2004 y que actualmente ya se encuentra disponible en diversos portales en internet. Número 3. Viridiana, Luis Buñuel. En su etapa mexicana, Buñuel elaboró varias de sus obras maestras. Sin duda, Viridiana es un ejemplo sobresaliente. La película se basó en Alma de Pérez Galdós. Obtuvo la Palma de Oro en Cannes, lo que atrajo la atención inmediata de diversos grupos, entre ellos la Academia de Cinematografía de España. Su director fue destituido y la cinta prohibida en los países católicos europeos por órdenes directas del Vaticano. De las imágenes que se encuentran en el filme, destaca la representación fársica de la última cena representada por un grupo de vagabundos y leprosos a quienes Viridiana da hogar, pero que terminan por traicionarla. El régimen de Franco destruyó casi todas las copias de la cinta. Sin embargo, Silvia Pinal logró salvar una copia que se exhibió casi 20 años después en España. Lo más destacable es cómo Buñuel elaboró complejas referencias para eludir a la censura. El ejemplo perfecto es el final de la película, que alude al acto sexual como un simple juego de cartas. Número 2. Life of Brian, Terry Jones. Irreverencia y genialidad son 2 palabras para describir el monumental talento de Monty Python. La película narra la historia de Brian, hombre que nació el mismo día que Jesús y resulta ser además su vecino. Esto da origen a un sinnúmero de confusiones y enredos entre el mortal y el enviado de Dios. Se trata de la tercera película de la pandilla de comediantes. Evidentemente fue un éxito en taquilla en Reino Unido y la crítica la alabó. Además, con el paso de los años, se ha ganado un sitio entre las mejores comedias de la historia. Sin embargo, su estreno generó la molestia de la iglesia. Se prohibió en Irlanda y Noruega. En Estados Unidos hubieron protestas que paradójicamente mejoraron su desempeño en taquilla. El debate se llevó a las pantallas de la BBC en Reino Unido, y a pesar de que algunos buscaron vetarla, fracasaron en el intento. Este fue el caso más exitoso de todos los que hemos abordado. El intento de censura de la parodia bíblica fue la mejor de las campañas publicitarias. Antes de ir a nuestro sagrado primer lugar, les presentamos algunas menciones honoríficas. El crimen del padre Amaro, Carlos Carrera,
fue hasta hace muy poco la película más taquillera en la historia del cine mexicano. El intento de censura por parte del cardenal Norberto Rivera y la presión de la Iglesia solo contribuyeron a atraer a más público a las salas. La Pasión de Cristo, Mel Gibson. La película retrata gráficamente el sufrimiento de Jesús para expiar nuestros pecados. A la sangre y la violencia excesiva habría que añadir los comentarios antisemitas de su director. Fue un éxito en taquilla y fue alabada por la crítica. Sin embargo, provocó un veto de más de una década en contra de Mel Gibson. El exorcista, William Friedkin. Una posesión demoníaca y un sacerdote que cree más en la ciencia que en la religión forma parte de esta película cuyo tema central es el dilema de la fe, creer o no creer. En el Reino Unido se estrenó hasta 1990, cuando logró pasar las barreras del British Board Film of Censorship. Número 1. Salò, Pier Paolo Pasolini. Basada en la obra Los 120 días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, la película trajo persecuciones irreversibles para su director Pier Paolo Pasolini. En el original del francés se enlistan un sinnúmero de filas sexuales que el realizador italiano explora en el filme sin llegar a las prácticas más perturbadoras. La visión de Pasolini no se limitó a replicar la obra del Marqués. A su cinta le añadió su ideología marxista. Además, era un cineasta gay. A todos esos elementos hay que agregar que Italia es un país ultracatólico, y Pierpaolo atiborró sus imágenes de referencias a la Virgen María y al imaginario católico en general, lo que a la postre le costó la vida la noche en que un fanático religioso, ni más ni menos. Debido a su excesiva violencia y alto contenido sexual, fue prohibida en Australia en 1973, y para su estreno en algunos países se tuvo que reeditar. Sin duda, lo más controversial fue que Pasolini incluyó menores de edad en pantalla, lo que escandalizó directamente al Vaticano, ya que uno de los pervertidos en la película era obispo. ¿Han visto alguna de estas películas? ¿Cuáles quedaron fuera de la lista? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.